Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos en el que, bueno, pues habéis sumado muchos porque tenemos más de 400 personas inscritas, seremos la mitad, pero ya sabéis que ahora, pues bueno, la posibilidad de tener colgadas las intervenciones en formato vídeo, pues nos da la posibilidad también de que todos los que no os habéis podido conectar y los que además os tengáis que ausentar por cualquier motivo, pues luego lo podréis ver. Además, sabéis que nuestra manera de trabajar en RH pues, es la de compartir conocimiento y después de esta sesión a todos os enviaremos no solo el vídeo de la misma, sino las presentaciones que van a compartir nuestros ponentes a quienes paso a presentar, aunque ya, bueno, conocen porque primero han trabajado mucho con nosotros y segundo, es que son muy conocidos cada uno en sus respectivas áreas. Tenemos a Jordi Serrano, él es socio de Futures for Work Institute, está haciendo una gran labor de investigación en este momento tan complejo e interesante de recursos humanos. Bienvenido, Jordi. Hola, gracias. Y a Guillermo San Román, nuestro amigo Willy. Willy es Senior Regional Director de Cornerstone para Iberia y ya es un pro de los webinars de RH. Bienvenido también, Willy. Bien hallada, Maite. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, pues para mí este webinar es especial porque es un webinar que nos va a invitar a reflexionar sobre, sobre el entorno en el que recursos humanos se va a tener que mover. Y no son tendencias de estas macro que no sabemos luego cómo aterrizar o que son las tendencias de siempre. No. Lo que vamos a intentar hacer con Jordi y con Guillermo es ir de verdad a los puntos de dolor de recursos humanos y a dos en concreto que yo creo que bueno, son deberes de to do sí o sí. El tema de las habilidades, el upskilling, el reskilling, el valor que está adquiriendo el conocimiento y la learnability de nuestros empleados para que el motor de la organización pues vaya a la velocidad que tiene que ir. Por otro lado, por supuesto, el liderazgo que le acompañe, que sin un liderazgo que vea todo esto claro, de verdad, y que ponga a las personas en el centro de verdad y no como marca solo empleadora, pues es lo que va a hacer de efecto tractor de todo ello. Yo no me quiero enrollar, que a mí me gusta este tema, pero no soy experta. Vamos a dar paso a nuestros expertos. Te cedo la palabra y la pantalla a ti, Jordi, primero. Muy bien, pues muchísimas gracias ante todo a Observatorio, bueno, y a Willy también, ¿no? Por compartir conmigo hoy. Nos hemos repartido un poco los papeles y yo sí que voy a hablar un poquito de contexto macro y de grandes tendencias que luego Guillermo, que tiene un informe mucho más concreto, ¿no? de tendencias en recursos humanos, entrará mucho más. Pero yo que sí que quiero dar un poquito, digamos, en qué entorno nos estamos moviendo. Voy a compartir pantalla. A ver si soy capaz de verla y de ver yo a la vez. Vale. Vale, estáis viendo esto, supongo. Bien. La idea es esto, ¿no? Daros un poquito una imagen general de en qué entorno nos estamos moviendo, ¿eh? Nosotros nos dedicamos precisamente a explorar tendencias, ¿no? Con un foco en el mundo del trabajo y la gestión de personas. Y 2 veces al año hacemos un ejercicio con nuestros clientes que es mirar hacia atrás y ver qué está pasando. Y realmente es espectacular y hacemos unas sesiones que duran 2 horas, ¿no? Y podríamos hablar mucho rato, pero he querido seleccionar algunos temas que yo creo que será interesante también para la conversación de después y para situar un poco cuál es el entorno. Una de las cosas que hacemos también una vez al año es hacer una encuesta con las empresas españolas de cuáles son las prioridades de recursos humanos, cuáles son sus planes, ¿no? de recursos humanos. Esto lo hicimos en el verano pasado y lo presentamos también al público pues a final de 2022. ¿Y qué veíamos? Veíamos que en general, a diferencia respecto al año anterior, respecto a 2021, es que bajaban, cotizaban a la baja en las prioridades de las empresas aquellas cosas que asociamos un poquito al COVID, a los efectos COVID. El tema de salud y bienestar y esto de los nuevos métodos de trabajo, qué pasa con los lugares, espacios y tal, esto las empresas dicen que para el año que viene le dan menos importancia. Luego ya veremos si esto es buena idea o no, ¿no? Pero le daban menos importancia. Y lo que sube
pues son cosas como evidentemente todo el tema de retribución, que luego hablaremos del tema de la inflación, etcétera. Y otra vez, ¿no?, la adquisición de talento y la captación, que es uno de los problemas clásicos. Crecía, pero lo pongo en naranjita, tenéis aquí abajo de todo en la lista de prioridades de las empresas españolas en recursos humanos, precisamente la exploración de tendencias, que es a lo que vamos a dedicarnos hoy unos minutillos. Y lo pongo en naranjita porque sí crece, o sea, se dobla, pero continúa estando muy abajo en las prioridades, ¿no? Yo creo que ha habido, posterior, a medida que empezamos a salir del COVID, una cierta complacencia, ¿eh? Luego ya lo dejo para el debate, ¿no? Parece que ha terminado el COVID y que ya no necesitamos cambiar la manera de trabajar. Entonces nosotros a nuestros clientes les avisábamos este verano, oye, que el mundo sigue girando, con el COVID no han terminado las crisis y que de hecho a corto, para este año, veíamos una especie de tormenta perfecta, veíamos una economía complicándose y veíamos a la vez el agotamiento de la gente post-COVID, ¿no? Entonces, si tú juntas economía mal y gente cansada, pues lo veíamos como una especie de tormenta perfecta. Y decíamos que les animábamos a monitorizar con mucho cuidado el entorno y a trabajar en la resiliencia, no de las personas, sino de la organización en general. Bueno, pues finalmente 2022 ha sido un año complicado, le llama el Financial Times bienvenido al mundo de la policrisis, ¿no? Porque ya no es una crisis, tenemos muchas cosas a la vez y todas conectadas entre sí. Una manera de verlo es qué le preocupa a la gente. Hay una compañía que se llama Edelman que hace un informe una vez al año sobre, digamos, la confianza o cuáles son los miedos que tiene la gente. Y a diferencia del 2022, ¿no? Bueno, el número 1 sigue siendo la pérdida del trabajo, que esto es algo que tiene que ver mucho con recursos humanos, que es interesante. Pero en 2023 nos aparecen miedos que no esperábamos, como la inflación, ¿no? O cosas todavía más raras como una guerra nuclear, ¿no? Tenemos un mundo con unos cambios y unas crisis continuas y conectadas entre sí. Para hablar de alguna de estas crisis, quizá la primera es la de la crisis de coste de vida. El impacto de la inflación y lo que estamos notando en la economía es sin precedentes. Este es un informe esto que estáis viendo en la pantalla es un informe de la Organización Internacional del Trabajo, donde se puede ver que por primera vez desde hace décadas el salario en términos reales de la gente hemos sufrido una pérdida, porque digamos cobramos menos de lo que nos crece el precio de las cosas. Estamos notando esta parada en la economía, pues directamente en el trabajo, ¿no? Esto es la previsión de contratación que hace Manpower, donde se ve una frenada en todo el mundo de las empresas en cuanto a sus previsiones de contratación, o notamos en España como las bajas voluntarias pues que estaban creciendo, pues ¿os acordáis que hablábamos del Great Resignation? Pues estamos notando una parada en cuanto a las fugas de las compañías. Incluso en un sector como el tecnológico se habla del tech winter, del invierno tecnológico, ¿no? Esto es, hay una web que va haciendo una especie de tracking de los despidos en el sector tecnológico desde que vino el COVID, y lo que tenéis aquí es un poco cómo se ha ido disparando en los últimos meses y he seleccionado aquí el ranking, el top 10 de las compañías por el número de despidos. Veis que Google estaba el número 1 con 12.000, Meta, el antiguo Facebook, con 11.000 detrás, y ahora acaba de anunciar Meta que va a despedir a 10.000 más, con lo cual pasará al número 1 de este ranking un poco feo, pero que no para de crecer. Y era un sector que estaba muy bien acostumbrado, donde parecía que no pasaba nada y que la crisis no iba con ellos. Podríamos hablar de muchas más tendencias, ya os digo, nosotros hacemos sesiones de horas de esto, ¿no? Pero por mencionar algunas cosas, tenemos, por ejemplo, cómo está cambiando nuestra relación con China.
Y China era la fábrica del mundo y Occidente se está desacoplando de China y está empezando a devolver las cadenas de producción hacia Occidente. Esto cambiará muchas de las maneras que tenemos de trabajar y si ya no tenemos esa relación con China en cuanto al trabajo y la economía también va a impactar de manera muy importante. También para seguir hablando de China, otra de las grandes tendencias es la demografía. Este año hemos cruzado la línea en el planeta de 8.000 millones de habitantes, que es un punto histórico tremendo. Y el otro aspecto histórico importante es que China por primera vez desciende en cuanto a población, que es la primera vez que pasa desde hace mucho tiempo. En China han pasado, están ahora en 1,15 hijos por mujer, por debajo de España. Han pasado de tener una política de hijo único a una política de 3 hijos. Eso quiere decir que en unas décadas va a haber en China más ancianos que personas trabajando. Y repito que China es la fábrica del mundo. Por tanto, eso va a tener un impacto importante en el mundo del trabajo. Tenemos más tendencias globales, como todo el tema de la sostenibilidad, del cambio climático, que podríamos entrar y que hemos continuado emitiendo. Aquí veis un poquito la bajada que tuvimos en el COVID, pero está claro que hemos seguido emitiendo y esto va a seguir teniendo impacto. Yo hacía un artículo en verano sobre demasiado calor para trabajar y estamos viendo cómo realmente empieza a haber problemas en el mundo del trabajo asociados al calor, ¿no? En Madrid murieron personas en el trabajo este verano. Vamos a ver qué pasa este próximo verano, ¿no? Pero entonces podemos hablar de muchas cosas, pero si tengo que escoger una tendencia que me parece que cambia las reglas del juego y que es realmente importante para este último semestre, ¿no? Digamos, es la llegada de todo esto de la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial que es capaz de generar contenidos y entrando en unas zonas que creíamos que estaban protegidas de la automatización, ¿no? Hemos visto cómo la inteligencia generativa llega a todo el mundo de la generación artística, de la generación de imágenes. Esto es un software que se llama Midjourney, que es para generar imágenes, pero hay en todo, hay en audio, en vídeo, etcétera. Pero si hay que mencionar uno que seguro que habéis oído hablar, es la explosión de los modelos de lenguaje, de la generación de la inteligencia artificial para generar texto, que se ve muy claramente en un producto que se llama ChatGPT, que ha lanzado una compañía que se llama OpenAI, apoyada por Microsoft, y que está revolucionando de manera espectacular el mundo de la inteligencia artificial y va a revolucionar el mundo del trabajo de una manera brutal. Ha conseguido tener en 5 días lo que a Spotify le tardó varios meses y llegar al 1 millón de personas, y ahora ya no sé pues por cuánto van. Hay que tener en cuenta que detrás de esto está Microsoft, que Microsoft está implantando esta tecnología en su buscador, que es Bing, y hemos entrado en una carrera, en una competición brutal entre los gigantes tecnológicos, en este caso Microsoft más OpenAI, contra Google, que era un poco el líder hasta este momento de inteligencia artificial. Y esto es una carrera que está desenfrenada, que salen cosas cada día. De hecho, ayer, ¿no? Si hablábamos de ChatGPT, que está basado en una cosa que se llama GPT-3, pues ahora, ayer lanzaron GPT-4, que es mucho más potente, que tiene capacidad de interpretar imágenes, o sea que le puedes pasar una foto y decir, hazme un texto sobre esta foto, o pasarle un diseño, un dibujo hecho en un papel y decirle, prográmame una web con este diseño, ¿no? Que es realmente espectacular. Y entonces estamos viendo realmente unos avances en inteligencia artificial generativa que no nos da tiempo ni a seguirlos. ¿Y por qué es importante esto para el mundo del trabajo?
porque precisamente cuando hablábamos de qué competencias, y luego hablaremos de skills, ¿no? ¿Cuáles son aquellos skills que son importantes porque nos parecían imposibles de automatizar y que eran lo que valía la pena, digamos, de invertir, y yo creo que sigue valiendo, ¿no? Pero que eran aquellos skills que son protegidos de la automatización? El número uno era la creatividad, ¿no? y el procesado de información. Y justo la inteligencia artificial generativa está disparando, está entrando a por este skill en los últimos meses. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si hasta ahora hablábamos de la automatización y habíamos asumido un poco la automatización, digamos, de cuello azul, ¿no? La automatización en las fábricas, la automatización de los procesos industriales, ¿no? Los robots, etcétera. Ahora estamos hablando de la automatización de cuello blanco, de la automatización de aquellos trabajos que asociamos al conocimiento, de la automatización de trabajos que hasta hace nada, un año, parecían un poco aquellos que eran el objetivo de eso que llamamos el reskilling, ¿no? Cuando hablamos de reskilling estamos diciendo, vamos a coger la gente de unos trabajos pues más de físicos y tal, y los vamos a llevar al trabajo del conocimiento, ¿vale? Pues los recientes avances en inteligencia artificial, que va a un ritmo desenfrenado, precisamente apuntan hacia esos trabajos del conocimiento. Es cierto que en esto de automatización siempre pasa igual y aparecen nuevos trabajos también, ¿eh? Y de hecho estamos viendo cómo aparecen nuevos empleos. Aparece un empleo que empezaréis a ver si estáis en recursos humanos en los próximos meses seguramente, que es el de ingeniero de prompts, ¿no? Que es el que es capaz de hablar con la inteligencia artificial y ayudarla a producir esos textos, esos diseños gráficos, etcétera. Todavía se ve mucho la diferencia entre un usuario normal y un usuario experimentado de este tipo de herramientas. Entonces veremos cosas en ese sentido. Pero un poco volviendo al tema inicial, ¿no? Que decíamos de cierta complacencia, ¿no? Parece que oye, que ya se ha acabado el COVID y que ya recursos humanos, digamos, puede descansar, ¿no? Y hemos visto, pues como decía, que el mundo está cambiando, sigue girando y sigue girando muy rápido, y este último ejemplo del tema de inteligencia artificial es solo uno de ellos. Y yo creo que uno de los temas que hay para el debate es que nos queda todavía mucho por cambiar en el mundo del trabajo. Lo estamos viendo, por ejemplo, todo el tema del trabajo híbrido, ¿no? Que parece ya, oye, que está superado, ¿no? Bueno, pues lo que vemos es en las estadísticas, digamos, más fiables, que son las del Instituto de Estadística en el caso de España, estamos viendo como, oye, se ha desinflado un poquito, ¿eh? Todo esto del trabajo remoto, del trabajo híbrido. Ahora mismo estamos pues ahí, ¿no? Sabéis cómo estábamos aquí, llegó el COVID, llegamos a cerca del 20% de la gente llegaba a trabajar de cierta manera en remoto, pero a partir de ahí pues hemos ido bajando y ahora estamos pues ahí cerca del 12-13%. Una de las preguntas que surgen es, si no hubiera habido el COVID, ¿esta línea hubiera seguido avanzando y hubiéramos llegado al mismo punto? Bueno, no lo sabremos nunca, ¿no? Pero ha habido una cierta desinfle, vamos a volver todos a la oficina. Y de hecho yo creo que esto es un poquito particular de España, ¿eh? Cuando leemos informes internacionales sobre cuál es la predicción del trabajo remoto, el trabajo híbrido, que esta foto es brutal, ¿no? En la mayoría de los países se espera que el trabajo remoto, que el trabajo híbrido crezca, y en España, en cambio, es el único de la foto en el que esperamos que descienda, y lo estamos viendo en las estadísticas. Entonces nosotros, desde que empezó todo esto del COVID, decíamos que parece que la discusión se ha quedado en la parte de arriba de un iceberg, ¿no? Cuando le preguntábamos a las compañías en otro estudio que hicimos, esto fue en junio del 21, ¿no? Que le preguntábamos a la gente, a las empresas, le preguntábamos, oye, todo esto de nuevas formas de trabajo, del cual se hablaba mucho en aquel momento, todo esto de nuevas formas de trabajo, exactamente a qué os referís, ¿no? Y entonces las compañías mencionaban muchas cosas, ¿no? De temas de estructura, temas de metodología, temas de cómo cambiar la organización en general y tal,
pero parece que nos hemos centrado en una de las cosas, que era el lugar donde trabajo, si trabajo en casa o trabajo a distancia, y el tiempo, etcétera, ¿no? Y esto es un poquito como quedarse en la parte de arriba del iceberg, ¿no? Entendemos que para cambiar la manera de trabajar de verdad hay que bajar mucho más abajo y hay que hablar de cómo cambiamos el trabajo, cómo cambiamos las organizaciones más allá de si lo haces a distancia o cuántos días trabajas en casa, etcétera. Y lo estamos viendo en muchas cosas, ¿no? Estamos viendo que post-COVID pues aparecen conceptos como este de la paranoia de la productividad, porque las empresas siguen trabajando de la misma manera y precisamente están preocupadas por este porcentaje de gente que trabaja a distancia. Oye, ¿cómo vamos a controlarlos, ¿no? ¿Cómo vamos a mantener el control sobre la productividad? Y se está produciendo un gap, ¿no? Una diferencia entre lo que perciben los empleados, que ellos, pues como veis en este estudio de Microsoft, ellos se consideran el 87% que son igual o más productivos en el trabajo, ¿no? Mientras que los que están en otro lado, los líderes, pues lo ven con mucha más suspicacia, ¿no? Los datos objetivos de Microsoft sobre el número de reuniones que pasan en sus plataformas, los Teams, etcétera, etcétera, pues se han disparado desde el COVID, ¿no? De hecho, hay noticias como esta que hablan del trabajo oculto que se está generando en todo este mundo digital. Y creo que nos queda todavía mucha cosa que hacer en el mundo de recursos humanos, ¿no? En este mismo estudio de Microsoft también aparecía una cosa que nos llamó mucho la atención, que es que la gente viene a decir que para la mejor manera de garantizar que tú aprendes en el trabajo, en tu carrera profesional, es cambiar de empresa, ¿no? Que es un tema muy interesante, ¿no? Algo estamos haciendo mal en recursos humanos cuando la gente cree que para progresar, que para cambiar, para aprender, lo mejor que tiene que hacer, lo mejor que puede hacer es cambiar de compañía, ¿no? Después de tanto tiempo de hablar de skills, etcétera. Y luego una gran asignatura pendiente que tiene que ver con todo esto es, hablamos mucho del reskilling de empleados, del reskilling del trabajador normal, ¿no? Pero creo que tenemos una gran asignatura pendiente que es trabajar el reskilling del liderazgo, que es los líderes de las organizaciones sean capaces de ampliar su horizonte, ¿no? Necesitamos líderes que abran el ángulo de visión, que tengan una realidad más amplia en cuanto al espacio, ¿no? Que miren más allá de su ciudad, de su compañía, que hablen, miren incluso al planeta, ¿no? Y se está pidiendo a los CEOs de las compañías, la gente pide a los CEOs de las compañías que tengan más visión sobre la sostenibilidad, sobre ese tipo de visión más global. Y luego también en el tiempo, que no piensen solo a 3 meses, a un trimestre, a un año, ¿no? Sino que tengan una visión más a largo plazo sobre su compañía, sobre la sociedad en general, ¿no? Y que además se les está pidiendo que tengan un impacto positivo, ¿no? Entonces, trabajar en eso del liderazgo yo creo que es uno de las grandes asignaturas pendientes. Y para terminar, ¿no? Pues dos anuncios. Nosotros hemos hecho un estudio sobre cómo ha avanzado el mundo del liderazgo en España, cuáles son aquellos skills que se piden. Presentamos esto el día 27 de abril en LinkedIn, estáis todos invitados, pero para decirlo así corto y rápido, ¿no? Se espera se busca un tipo de líder más adulto, menos de reconocer y más de empoderar, ¿no? Con más peso hacia el exterior, que monitorice más el exterior, que ayude, trabaje más el networking, y con un tipo de skills que cuadran más con este entorno complicado en el que nos movemos. Presentaremos esto con mucho más detalle y por sectores y tal. 27 de abril, si vais a nuestro LinkedIn, os podéis apuntar al evento. Y luego, sobre la propia profesión de recursos humanos,
pues también creo que tiene que seguir evolucionando para enfrentarse a este entorno de cambio constante. Y también otro anuncio, ¿no? Estamos ahora mismo trabajando en un estudio para que queremos ver la opinión vuestra, la opinión desde el punto de vista de recursos humanos, de cómo veis la profesión, tanto de presente y cómo veis que va a evolucionar en el futuro, y espero que hagamos otra sesión de estas, también con observatorio, y para comentar los resultados. Y yo no me enrollo más, ¿no? Porque sé que ahora Guillermo tiene pues muchísimas más cosas que contar. Gracias, Jordi. Yo cuando te escucho, a mí me encantan estas intervenciones de contexto, porque fijaros que yo te he presentado el webinar hablando de dos temáticas, aparte de las habilidades, el aprendizaje, pero la parte de liderazgo. Tú lo que nos has hablado es del liderazgo invisible, el de esas tendencias de la geopolítica, muchas veces, ¿no? y de las tendencias sociales que están condicionando la agenda del líder habitual. Y el líder habitual tiene muchos retos, ¿sí? Y muchos de ellos yo creo que los va a tener que asumir por la vía de la, ¿cómo se dice?, de la imposición normativa, porque tenemos ahí un ESG, ¿sí?, que va a hacer que la S cobre cada vez más peso. Y pasamos a hablar de habilidades porque en la S va a tener mucho peso las herramientas de adaptación a través de la formación que las empresas den a sus empleados. Willy, te cedo el testigo. Bueno, pues un placer. Dejarme que me asegure de que me sale de que veis la pantalla. Vamos a ver. ¿Estáis viendo mi presentación? No, todavía no. No se ve. ¿No sale la presentación? No, no se ve. ¿Has Ah, elegido pues, la pantalla correcta? sí, he elegido la pantalla. Yo no la veo. Vamos a ver. Si no, te la paso yo, ¿eh? Vamos a ver si ahora me deja. Ahora sí, ¿Veis? ahora sí. Sí, lo único que ahora tienes que ponerla en modo presentación. Vale. ¿Ok? ¿Estáis viendo la Perfecto, pantalla ahora? sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, Maite y Observatorio de Recursos Humanos, por hacer este tipo de eventos que yo creo que nos viene muy bien a todos. Y nada, un placer, Jordi. Me ha parecido muy interesante tu charla. Y doy fe que lo del chat GPT es algo tremendo. Yo la verdad es que lo estuve viendo, lo he estado viendo, lo utilizo de vez en cuando. Es tremendo. Si hay alguien en el entorno educativo, deciros que yo decía, joder, es que claro, aquí se pueden hacer trabajos enteros que pidan los profesores. Y alguien me dijo, sí, pero de la misma manera que el alumno lo puede utilizar, si tú pones un párrafo en ChatGPT, él te va a decir si ha salido de ellos ese párrafo. Por lo tanto, pero bueno, era a título de anécdota. Nosotros hoy lo que os vamos a contar es, sobre un informe de tendencias de recursos humanos en el que hemos trabajado personas de Cornerstone con personas de clientes nuestros con los que estamos trabajando día a día sobre las tendencias y a dónde pensamos que va el mercado actual. Tiene mucho que ver con algo que también ha mencionado Jordi, que es el talento. El mercado actual del talento es uno de los mayores puntos débiles, la escasez de trabajadores cualificados, sobre todo en ciertas industrias muy avanzadas. Y bueno, pues es de lo que os voy a comentar un poco en esta sesión, ¿vale? Entonces, las cosas, al final, ¿cómo están? También lo ha mencionado un poco Jordi. Hay un cambio grandísimo, muy grande, cada vez más exponencial, cada vez más rápido. Hemos visto cómo tardó ChatGPT con respecto a Instagram o a otras herramientas. Esto va muy rápido, pero va muy rápido en un mundo que es inestable, que es impredecible, que es incierto, que es indefinido. Y entonces esto resume un poco cómo está el mundo en general, pero esto afecta mucho al mundo de los negocios. De manera que las personas responsables del desarrollo de talento y de las personas en el mundo de los negocios van a tener mucho en lo que trabajar y en lo que estar preocupados o más que preocupados, ocupados. Yo creo que lo que hay que hacer es estar ocupados. Vemos que hay datos económicos cada vez más perjudiciales, tensión geopolítica, hay la crisis del coste de vida de la que también habló Jordi, la escasez de personal cualificado, sostenibilidad. Son algunos datos o factores que están obligando a las organizaciones a moverse muy rápido. Entonces, las empresas se están enfrentando a unas circunstancias distintas según en qué industrias que le están haciendo cambiar. No sé, cualquier sector en el que pensemos, yo qué sé, la automoción, pues ahora se están dedicando cada vez más a coches eléctricos que antes era impensable, o
o la salud. Bueno, pues hoy ya estamos hablando de teleconsulta, de que el médico... Entonces, todo esto hace relativamente poco tiempo era impensable. Entonces, las organizaciones líderes lo que están aprovechando es esta oportunidad para desafiar a estas incertidumbres, reinventar su forma de trabajar y donde le van a dar mucha importancia a un modelo distinto, pues flexible, adaptable, gente distinta, que lo que tiene que hacer es adquirir un talento que hoy no existe en las organizaciones. Entonces, la tecnología digital en general y la tecnología más disruptiva, los dispositivos móviles, Internet de las cosas, inteligencia artificial, como hemos comentado también antes, van a ayudar a estas organizaciones y van a ser fundamentales en este cambio. Y a recursos humanos le van a afectar mucho. Hay muchos ejemplos, desde chatbots con inteligencia artificial que se usan para preseleccionar candidatos. Vamos a ver algún ejemplo más, pero todo esto está cambiando el entorno y el mundo de los recursos humanos y el cómo gestionarlos. ¿Qué ocurre? Que, bueno, decíamos, el talento, al final las skills, hablamos mucho, habéis oído hablar de las skills economy y esa escasez de skills y de cualificación está siendo fundamental para gestionar las empresas y para intentar que las personas vayan tan rápido como quieren ir las empresas, ¿vale? Entonces, eso va a hacer que yo, por ejemplo, Willy, como empleado, no me conforme con ser empleado y hacer mi trabajo, sino que tenga constantemente que estar actualizando mis conocimientos para poder hacer el mismo trabajo que hago todos los días o distintos trabajos que voy a tener que hacer. Y esto, como digo, lo van a tener que gestionar los responsables de recursos humanos. Una parte importante aquí va a ser la capacitación. Se convierte en un vehículo fundamental para adquirir esas habilidades. Habrá más vehículos, pero la capacitación es importante y los empleados en las organizaciones lo saben y lo demandan. Yo digo que lo que veo es que los empleados además cada vez son más exigentes y van a querer tener una experiencia de talento, bueno, pues diseñada para ellos, quiere aprender lo que necesita aprender en el momento en el que lo necesita para su trabajo y quiere sentir que los señores de recursos humanos les son útiles y están ahí con el propósito de ayudarle a cumplir sus objetivos de negocio, que además cada día son más agresivos. Entonces quieren sentir una experiencia, se habla mucho ya de la experiencia del empleado. Quieren, además, viene otro tipo de empleado. El empleado hoy quiere sentir que puede compartir además parte de su experiencia, quiere sentirse conectado con otros empleados y en pos del propósito de negocio, quieren saber que tienen un camino en el futuro. Quieren, por ejemplo, quieren feedback inmediato. La cultura está del like inmediato, de que ahora los chavales y cada vez más los mayores publican lo que sea en sus redes sociales y quieren el like inmediato, quieren ver cuántos likes han tenido. Pues esto se aplica al trabajo. Ya no vale la famosa evaluación del desempeño anual o del rendimiento. No, ya no vale. La gente quiere un feedback mucho más inmediato. Los proyectos son mucho más cortos que de un año y esto afecta a cómo se gestiona todo este talento. Por eso, en los departamentos de recursos humanos tenéis que estar muy al tanto y por eso estáis empezando con todo ese tipo de, con procesos de upskilling y de reskilling, generando itinerarios personalizados para cada uno de crecimiento en función de quiénes son y de qué necesitan, dando a la gente variedad de formatos de aprendizaje. Ya hemos entendido que yo, Willy, a mis 55 años, pues aprendo de manera distinta que mi hijo Pepe. Yo a lo mejor aprendo en un curso de una manera presencial o por el ordenador, mientras mi hijo Pepe lo mismo, pues igual lo aprende con el móvil mientras va en el tren al trabajo. Todo eso lo están empezando y lo tienen que tener en cuenta las direcciones y los componentes de los departamentos de recursos humanos. Temas como la movilidad multidireccional. Hoy en día yo entro en un puesto y puedo tener una carrera definida para ese puesto, pero estos cambios y esto de reskilling y upskilling hacen que yo pueda también ser muy válido para un puesto que no está en mi path de carreras, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con la gestión de talento y con lo que hoy en día empieza a llamarse el talent marketplace, que yo pueda estar en ese mercado de puestos, de conocimientos, de skills dentro de la compañía y optar a otros puestos que no son en principio mi plan de carrera establecido y diseñado. La gente además aprende de otra manera, hay un aprendizaje social, aparecen ahora los Learning Experience Platform, el LXP,
que lo que van a hacer es darles distintas maneras de aprender a los empleados. Antes, por ejemplo, sigue existiendo el LMS, Learning Management Systems, que están mucho más enfocados a los administradores de recursos humanos, pero por encima ha aparecido al Learning Experience Platform, que está mucho más enfocadas a las personas, al autoaprendizaje, al aprendizaje en grupos, a que la gente pueda aprender directamente, además, desde sus entornos de trabajo, como puede ser un Salesforce o un Slack. Entonces, todo está cambiando mucho, ¿vale? Y no tenemos que olvidar los departamentos de recursos humanos que todo esto lo tenemos que gestionar siempre muy acorde a los objetivos de las compañías, ¿vale? Entonces, claramente, las habilidades van a tener mucho que ver ahí, vamos a tener que anticiparnos, ver qué habilidades son necesarias hoy, pero qué habilidades van a ser necesarias en el futuro según los planes de nuestra compañía para nosotros trabajar en torno a esas habilidades y dotar a la compañía, a los empleados de la compañía o a los de fuera, buscarlos, de esas habilidades que hoy en día no existen. Entonces, esto va a afectar mucho a la gestión del día a día. En este informe de tendencias del que os he hablado, al final os pondré un QRL para que el que quiera se lo pueda descargar. Hemos visto 3 tipos de tendencias, ¿vale? Hemos visto tendencias concretas de recursos humanos, del Human Capital Management, de la gestión del capital humano, donde hemos visto varias tendencias. Una es clarísima, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está entrando a formar parte de la gestión de los recursos humanos hoy en día, sin lugar a dudas. El ejemplo más típico es el del Machine Learning, la inteligencia artificial, que nos va a permitir hacer procesos de contratación de una forma mucho más ágil. Pero hay mucho más. Hay una inteligencia artificial que hoy en día te relaciona los puestos que necesitan las personas y las competencias que necesitan con las competencias que va a necesitar la compañía, con el aprendizaje para dotarme a mí como empleado de una serie de competencias. Entonces, la inteligencia artificial es una tendencia clarísima dentro de la gestión de los recursos humanos. Otra parte importante, ya lo he comentado un poco de pasada, es alinear el programa de gestión de recursos humanos con las necesidades del negocio. Cada vez más recursos humanos, afortunadamente, tiene que estar más ligado al negocio. Desde hace ya mucho hemos dejado de ser los que sacamos la nómina y conseguimos hacer un chat para dudas de nómina, a ser gente fundamental para dotar a la compañía de lo que necesita para llevar a cabo su negocio. Para eso hay que comprender muy bien los objetivos de la compañía y cómo a través de las personas se lo podemos dar a la organización y a las personas, ¿de acuerdo? Y luego está siendo fundamental los programas de retención. Me queda una frase que ha dicho Jordi, que es: la mejor manera para aprender es cambiar de empresa. Pues sí, señor, está ocurriendo. Muchas personas en las organizaciones quieren más que lo que la organización le está dando. Sienten que no están aprendiendo su organización y eso les está cortando la capacidad de aprender. Para eso, las compañías están empezando a preocupar mucho de los programas de retención. El otro día leí un estudio que decía que el 42% de los millennials tienen probabilidades de dejar a su empleador porque no están aprendiendo lo suficiente. Pues bien, tendremos que trabajar en cómo gestionar esos programas de retención, cómo darle a este tipo de personas el aprendizaje que requiere, que no sea además solo el mandatorio, hay que darles posibilidades de autoaprendizaje y posibilidades de evolucionar en distintas vías dentro de la organización. Luego lo vamos a ver un poquito más, pero esas son las tendencias más importantes que hemos visto alrededor de recursos humanos, que van a ser las tendencias de este año. Otro tipo de tendencias, contenido. Las expectativas de los alumnos están cambiando mucho. Los empleados modernos hoy lo que quieren es acceder a contenido bajo demanda. Como digo, tener posibilidades de autoaprendizaje, pero además que el aprendizaje que me mandan para mi trabajo lo tenga de distintas formas en función de cómo yo aprendo y los contenidos sean personalizados a mí, a cómo yo aprendo y a las skills que yo tengo. Es decir, que la organización sepa cuánto sé de cada cosa para que me permita formarme en lo que me falta saber de esa cosa para desarrollar mi trabajo o mis futuros trabajos. ¿Ok? En segundo lugar, el aprendizaje puede prevenir algo que está ocurriendo. Hay un estudio de Asana que estuvimos leyendo que dice que el 84% de la generación Z sufren desgaste profesional, junto al 74% de los millennials. Eso quiere decir que nuestros jóvenes vienen de otra manera, o vienen
con otro tipo de necesidades. Entonces, ante esta situación, debemos buscar las maneras de motivar y de involucrar a los empleados y de buscar esos, bueno, pues ese compromiso con la empresa, darles autonomía para hacer ciertas cosas y darles lo que realmente necesitan para realizar y sentirse motivados en el trabajo. Esto es un factor importante y una tendencia clara que estamos viendo. Y luego hay otra tendencia importante, otra parte importante. Hoy en día todo el mundo sabe cómo es trabajar generalmente en una empresa. Tenemos aplicaciones como Glassdoor o como Bing que nos hacen visible cómo perciben los propios trabajadores a su propia empresa. Hay que cuidar la imagen de marca y la imagen de la empresa. Hay que ser transparentes, hay que trabajar de una manera en recursos humanos que de verdad genere una cultura de compromiso, porque eso trasciende al exterior. Y la gente sabe a qué empresas quiere ir o no quiere ir en función de lo que están viendo, que es esa cultura de cómo se trabaja. Es otro área muy importante. Y luego, aparte de contenido, lo que sí hemos visto, nosotros tenemos más de 7.000 clientes en el mundo que trabajan con nuestras aplicaciones y vemos lo que consumen. Tenemos además una aplicación que es Content Anytime, que es, bueno, pues que provee de contenidos a las organizaciones. Entonces, lo que estamos viendo es que las organizaciones están creciendo en el consumo de contenido alrededor de áreas, llamámosle soft skills, o que no son el core del negocio, pero que son importantes para los empleados. Y hablamos de contenido en diversidad, en inclusividad y pertenencia, o contenido en temas de salud y bienestar y en áreas de sostenibilidad. Ha crecido mucho el consumo en este tipo de áreas, por lo menos en el macro que nosotros hacemos de los 7.000 clientes que trabajan con nuestras aplicaciones, ¿vale? Que creemos que es una muestra significativa. Y otro área importante, pues el área de aprendizaje. En el área de aprendizaje ha cambiado la forma en que crecemos, la forma en que aprendemos, como digo, y según un informe de Pricewaterhouse, el 77% de los adultos va a aprender nuevas habilidades ahora y se reciclarán por completo de aquí a los próximos 10 años para mejorar su empleabilidad futura. Entonces, es fundamental el área de aprendizaje, es fundamental porque hay una aceleración, hay un cambio tecnológico muy grande y la gente, mientras trabaja, tiene que seguir aprendiendo. Por eso es un área en la que todos estamos focalizados y las compañías estáis bastante preocupadas e innovando bastante. También hemos visto que el aprendizaje, bueno, se va a priorizar en aprendizaje de cumplimiento. Hoy en día cada vez hay más procesos que requieren una legislativa, un protocolo, una forma de actuar y están también las organizaciones formándose mucho en cumplimiento, ¿ok? Pero una parte importante es que el aprendizaje se democratiza. Lo decía antes con lo de el LXP, Learning Experience Platform, versus LMS. No es versus porque las dos cohabitan y conviven, pero el LMS es más, venga, aprendizaje obligatorio, lo que tenéis que hacer, tenéis que venir a un curso mandatorio y tal, y el LXP también incluye el obligatorio, pero es mucho más un área donde es el empleado el que genera su autoaprendizaje, ve los distintos pasos, ve lo que están aprendiendo gente como él. Es un área mucho más innovadora, es mucho más, digamos, el Spotify o el Netflix del aprendizaje. Entonces, son áreas que son importantes. Y luego está creciendo mucho en vuestras organizaciones, bueno, pues lo que son las academias de skills o de capacitación con maneras mucho más, digamos, modernas de hacer que la gente aprenda, mezclando lo que es haciendo aprendizaje híbrido, mezclando el presencial con el aprendizaje grupal, con aprendizaje por redes sociales, con las cohortes que últimamente están en boga. Entonces, es un área también, una tendencia importante que va a cambiar y que es importante para vosotros en recursos humanos este año. Entonces, con todo lo que hemos analizado, en Cornerstone lo que hemos visto es cómo podemos ayudar. Bueno, pues hemos visto que hay una parte muy importante, evidentemente, que es la parte de la que hemos hablado ya, de las habilidades. Las compañías hoy por hoy, lo que es importante es que puedan tener su taxonomía de habilidades hoy, pero que sea dinámica. Antiguamente, ¿qué pasaba? Pues que las compañías hacían un estudio, le encargaban a un McKinsey o a alguien un estudio de competencias, hacían su catálogo de competencias, y ese catálogo de competencias, primero, cuando ya se había terminado el estudio, ya estaban cambiando algunas de ellas. Y era algo totalmente estable, totalmente estanco, algo que no evolucionaba. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda, y ese motor de inteligencia artificial nos va a ayudar a tener una taxonomía viva,
Nosotros hace 3 años compramos una compañía que se dedicaba solo, que es la compañía, se llamaba Class Tree, y eran los típicos del garaje que llevaban 5 años metidos en su garaje, como digo yo hipotéticamente o metafóricamente, pero analizaron todos los puestos de trabajo y todas las competencias y habilidades que había en la red, en LinkedIn, en todas las plataformas, y analizaron una millonada, yo no sabía que existían tantas, hicieron una taxonomía de millones y millones y millones de habilidades. Esa taxonomía la normalizaron en una taxonomía de 53.000 habilidades, ¿de acuerdo? Y esa taxonomía de 53.000 habilidades va aprendiendo de las habilidades que necesitan en cada una de las compañías en las que están trabajando con este motor. De manera que es dinámica. Y aprende a saber diferenciar lo que se necesita para un puesto y lo que tiene una persona. Y en función de lo que tiene una persona, bueno, pues poder proporcionarle y recomendarle el aprendizaje necesario para poner en marcha sus habilidades y cubrir esas brechas que tienen a día de hoy. Esto es importante. De manera que al final, si nosotros tenemos al empleado en el medio, bueno, pues con este tipo de motor de habilidades, lo que vamos a poder es identificar sus skills por un currículum. Este motor, leyendo un currículum, puede inferir qué habilidades tiene ese currículum, aunque no hayan sido explicitadas en el propio currículum, que son habilidades que le interesan a mi organización. Y en función de eso, desarrollar mi plan de cuando me incorporo a la compañía, mi plan de onboarding, qué formación necesito en función de lo que yo ya sé y de lo que requiere mi puesto, y puede identificar el contenido tanto interno como externo que va a servir para que yo desarrolle mis habilidades dentro de la compañía. Y además me puede ofrecer directamente otros puestos directos relacionados con mi plan de carrera o no, en los que yo podría cumplir y desarrollar mi trabajo dentro de la compañía. Eso es lo que puede generar o ofrecer un motor de habilidades de este tipo. Entonces, si viéramos una arquitectura de lo que es, ya, ojo, yo no soy técnico, soy psicólogo, pero lo cuento desde el punto de vista de más funcional. Hoy por hoy, si vosotros veis la parte de abajo de este cuadro, todos tenemos en nuestras organizaciones nuestras aplicaciones de gestión de talento, de lo que llamamos el LMS, con el performance, con toda la parte de sucesiones, compensación, recruiting, lo que es el core de recursos humanos y demás. Eso sería la parte de abajo. Y hay de todo. Estáis los que trabajáis con Cornerstone, los que trabajáis con Workday, con Oracle, con SuccessFactors, con lo que sea. Todos tenemos esa capa. Es importante que esa capa se pueda comunicar con la de en medio, que es toda la que dota de inteligencia de los skills y de la inteligencia de las habilidades y ese motor que va a hacer que podamos relacionar los skills, las personas, las competencias, lo que va a necesitar la compañía en un futuro para desarrollar su negocio con estas aplicaciones más tradicionales de las que estamos todos acostumbrados a trabajar, de performance, de learning, etcétera, etcétera. Y por encima, lo que habría es una capa adicional. Nosotros hace 2 años compramos EdCas, que era el Learning Experience Platform, era el líder en el mercado, que lo que ocurre es, primero, es agnóstico a lo que haya por debajo. Por debajo podría haber un Cornerstone, igual que podría haber un Workday, o igual podría haber un SAP, ¿vale? Pero lo que hace es aprovechar ese motor de inteligencia, de skills, de inteligencia de contenido, de lo que van a necesitar las personas, ¿vale? Para dotar al empleado de la capacidad de formarse para lo que realmente necesita, una experiencia muy de usuario final, ¿vale? Y habilitando también lo que llamamos el Talent Marketplace, dando al empleado la posibilidad de ver qué otros puestos, qué otras posibilidades hay en la compañía, de aprender conjuntamente con otras personas, etcétera, etcétera. En toda esta capa, además, lo que habría es un hub de integración que nos va a permitir varias cosas. Como os digo, trabajar con esas aplicaciones que vosotras tengáis a día de hoy en vuestras organizaciones, pero, por ejemplo, hay un concepto muy importante que es el concepto de trabajar in the flow of work, en mi flujo de trabajo. La idea o la obsesión es que yo, usuario, yo, Willy, esté trabajando donde esté trabajando, no tenga que meterme en una aplicación de aprendizaje, en el Cornerstone de turno, para aprender. No, sino que sea la aplicación de aprendizaje la que vaya a donde yo trabajo día a día para que yo pueda aprender igual. Me explico, yo puedo estar en
en Salesforce, porque es mi aplicación de gestión comercial, haciendo mi forecast del negocio, de lo que voy a vender, de tal, de cual. Y en ese momento la empresa y la compañía tienen una nueva manera pues, de hacer ese forecast o de hacer ofertas a los clientes o de tal. Pinchando desde Salesforce, yo podré acceder directamente a la formación que necesito en ese momento sin que yo tenga que ir a ese cornerstone a logarme o a hacer lo que sea. Igual que en Salesforce, bueno, pues en Teams o en Zoom o en donde sea, o en Slack. De manera que al final la obsesión que estamos teniendo es que la gente pueda aprender en las propias plataformas en las que trabaja día a día sin tener que ir a la plataforma de aprendizaje. Siempre estará la plataforma de aprendizaje por detrás, pero sin que el usuario, en este caso yo, Willy, tenga que saber que está la plataforma de aprendizaje. ¿De acuerdo? Y luego hay otra parte muy importante que es la conexión con el contenido. ¿Vale? Entonces nosotros lo que sí hemos hecho es, vosotros en las organizaciones os gastáis muchísimo tiempo y dinero en buscar proveedores distintos de formación, de soft skills, de lo que sea, en todo el mercado. Y de luego incluir esos proveedores de formación dentro de vuestras plataformas de formación. Pues bien, nosotros lo que tenemos es un grupo de mucha gente trabajando en contratar con esos proveedores y ofrecemos al mercado lo que es una plataforma donde estarán incluidos proveedores, bueno, pues más de 200 proveedores, TED Talks, Thinking Heads, bueno, los proveedores más irrelevantes que hay en el mercado a día de hoy, pero ya directamente integrados en la plataforma de contenido. Esto lo que os va a hacer es ahorrar mucho tiempo y mucho trabajo en integración, en buscar a esos proveedores. ¿De acuerdo? Veo que me he alargado, por lo tanto, me voy a ir a lo que es la conclusión final. De esto ya os he hablado un poco por encima, que es todo esto está cambiando y las tendencias que nosotros hemos visto fundamentalmente donde hay mucho cambio, ya os he comentado, es el área de recursos humanos con la inteligencia artificial, con la alineación de los recursos humanos al negocio. En contenido, la gente ya quiere su contenido en su forma de aprender y en el momento que lo necesita, y en las herramientas de aprendizaje, básicamente. Tenéis aquí, en esta, si queréis, el URL para iros al informe de tendencias y leerlo más a fondo, si queréis. Y nada más, a vuestra disposición para las preguntas. No sé si me he extendido un poco, lo siento si es así, pero a vuestra disposición para atender a cualquier tipo de pregunta que tengáis. No, te has extendido yo creo que lo necesario. Además estaba escuchándote y estaba recordando que todo lo que has contado, fíjate, es parte también de la colaboración que tenemos y con la cual hemos alumbrado una cosa que se llama nuestros Learning Tags con vosotros. Todo lo que ha contado Willy, os lo enviaremos. De hecho, no lo tenía pensado, pero os lo enviaremos porque está volcado en formato vídeo, pildoritas de vídeo para cada una de estas tendencias. Y yo creo que os puede venir muy bien porque te da una visión de verdad amplia de la complejidad del mundo en el que estamos metidos, en el ámbito que estamos hablando, ¿vale? Yo os voy a hacer una primera pregunta, aunque tengo ya alguna de los asistentes. La primera es, genérica, ¿el futuro es una apuesta del todo o la nada al aprendizaje? No sé El futuro de si... competitividad, de posicionamiento, etcétera. A ver, yo lo que creo es que quien no gestione bien su aprendizaje de cara al futuro para dotar a sus empleados de esas capacidades que se necesita, se va a quedar atrás. Es fundamental. Como digo, las skills hoy es la moneda, es el oro de antes, ¿vale? Y el que no dote a sus empleados de esas skills que necesitan para esos trabajos, se va a quedar atrás, seguro. Bueno, Jordi, si quieres intervenir, luego tengo otra pregunta al hilo de esto. Estás en mute, Jordi, estás en mute. Estaba apagado. Ahora, Ahí. no, para decir una frase sola, ¿no? Es en un mundo que cambia constantemente, o tú te adaptas, ¿no? Y eso es aprender, o te quedas atrás. A mí hay una cosa una metáfora que me gusta, que es el de la reina roja de Alicia en el País de las Maravillas, que dice, tienes que seguir andando para quedarte donde estás. O sea, no para progresar, ¿no? Para quedarte donde estás. Diría que ese es el resumen. Bueno, yo lo suelo resumir así, o te adaptas o te descartas. Y eso aplica para las organizaciones y para las personas. Y fíjate lo que acabas de comentar de tienes que moverte para quedarte donde estás. Justo ayer estuve escuchando a la directora corporativa de Recursos Humanos de Telefónica, a Marta Machicot,
y dijo algo muy parecido a esto. Ellos tienen un proyecto que además contaremos en breve, porque le pedí autorización para contarlo, de Learning Workforce Planning, o sea, de Skills Workforce Planning. Y lo que comentó, dice, por mucho que corremos, seguimos teniendo un gap porque estamos descubriendo que nos vienen nuevos requerimientos en términos de competencias y de habilidades y cada vez identificamos nuevos roles dentro de la organización que tenemos que cubrir pues siguiendo a marchas forzadas, con lo cual sí, yo me arriesgo y digo que el futuro es una apuesta de aprendizaje, es una apuesta del todo a la nada al aprendizaje. Como decía Jorge, tenemos que formar a los nuevos ingenieros de prompt, como decía Jordi, perdón. Totalmente. Tengo una pregunta de José, mi amigo José, que se conecta a muchos webinars con nosotros, que dice, ¿cómo se conjuga, esta pregunta del millón, el reskilling pensando en necesidades futuras? Claro, cuando hay jóvenes que firman 3 contratos indefinidos, entre comillas, que sabemos lo que significa, en el plazo de un mes. Claro, en el fondo, yo creo, y me arriesgo si queréis a abrir un poquito el melón, es que también esto supone un cambio de cultura empresarial y cultura personal respecto del mundo del trabajo, del mundo del aprendizaje, del mundo de la relación laboral. Ahí lo dejo. A ver, yo creo que igual un poco de pasada lo he mencionado. Los jóvenes son distintos a cuando yo empezaba. Es decir, yo empecé en una compañía y yo creía que ese era mi matrimonio y que iba a acabar en esa compañía mis días y con un sentido. Ahora buscan otras cosas y buscan otras maneras de hacer. Entonces yo creo que recursos humanos tiene que adaptarse, motivarles y curiosamente ellos quieren compartir, los jóvenes quieren compartir lo que hacen y cómo lo hacen, tal, quieren tener feedback y quieren aprender. Todo eso tenemos que dárselo, pero no tenemos que darles, creo que ese aprendizaje mandatorio, hazte este curso, no. Hay que darles la posibilidad de autoaprender, de aprender entre ellos, de que unos enseñen a otros, de tal. Hay que cambiar los modelos de aprendizaje y hay que saber, hay que tener mucha empatía con ellos para entender lo que realmente quieren y necesitan para sentirse más comprometidos con las compañías. Jordi, por tu parte. Sí, no, yo solo que lo que decían del tema de los jóvenes, más allá un poco de los mensajes de reskilling más corporativos y tal, la verdad es que hay una lacra, digamos, especialmente en España, de la temporalidad y especialmente los jóvenes. Y es verdad que eso es un problema muy grave que no les permite, vamos, no aprender, no les permite establecerse y dar ese cambio de vida, ¿no? Pero para también lo que decía Willy de esas taxonomías de skills estándares que permitan a alguien que, vale, si la empresa no me permite tener continuidad, mi carrera sí que debería poder ser continua. Entonces yo cuando me vaya a otra compañía, que no empiece de cero, digamos, ¿no? Que me convaliden esos skills y eso nos ayudaría mucho tener estos estándares internacionales para que cada compañía no invente la sopa de ajo. Que hay iniciativas en ese, como sabe Willy, en el Foro Mundial, hay varias iniciativas de intentar hacer una taxonomía de skills estándar. Totalmente. Por ir acabando, que tampoco me quiero extender mucho más, a ver, tengo aquí, es que me llega alguna pregunta también por correo, a ver, y me decía uno de ellos, si tenéis alguna evidencia, estas preguntas de Ana, ¿tenéis alguna evidencia de que las empresas, las conocidas empresas como empresas de alto rendimiento, aplican o deben esa parte, porque lo estoy reinterpretando, deben esa parte de su rendimiento a una mejor política o una política más focalizada de aprendizaje? A ver, sobre evidencias, todo el mundo de recursos humanos, ¿no? En evidencias científicas, pues hay bastante, es complicado, ¿no? Es complicado porque muchos estudios de largo recorrido y de largo plazo, realmente vemos que muchas de las evidencias o de muchas de las cosas que damos por supuestas, pues cuando te vas al estudio científico formal durante años, etcétera, pues se aguanta un poco en pinzas, ¿no? Y una de ellas es esto, ¿no? Es decir, oye, si tú
la básica, ¿eh? Si cuidas mucho a la gente vas a tener mejor rendimiento. Bueno, entonces ahí entras en qué entendemos por rendimiento, ¿no? que Claro. es un concepto. Y cosas así tan básicas, desde el punto de vista de evidencia científica, pues se aguantan un poco en pinzas, ¿vale? O sea, hay que ser así. ¿Quiere decir eso que no tienes que, por ejemplo, cuidar a la gente o no tienes que aprender? Pues no quiere decir eso, ¿vale? Porque primero hay un tema social, ¿no? De que es importante hacer esas cosas, y luego que lo que cada uno entiende por rendimiento y lo que es muy distinto, ¿eh? A lo mejor el rendimiento quiere decir que tu compañía se adapta más fácilmente a los tiempos, no el resultado de facturación, ¿no? Entonces, complicado traducirlo a evidencia pura. Ujú. Sí, yo por complementar diría que es complicado. Hay correlaciones, hay análisis, hay estudios de correlaciones entre Claro. este tipo de empresas y lo que la gente y la motivación. Lo que pasa es que, bueno, con las correlaciones, con las estadísticas, podemos hacer lo que queramos para justificar lo que queramos, ¿vale? Pero yo creo que es un hecho que es obvio y que es de sentido común que las empresas que no gestionen bien el cuidado al empleado, las políticas de motivación, de retención, de upskilling, de reskilling, tienen menos posibilidades y tienen menos posibilidades de al final retener a sus empleados. Yo antes, el otro día estuve en otro foro distinto donde había 10 empresas y me llamaba mucho la atención que había algunas que yo considero además súper innovadoras, que estaban en competencias, en todo esto y tal, pero había otras que también son empresas que van bien, que estaban con el chatbot para decirle al empleado una máquina resolver sus problemas de nómina. Y no estaban en las competencias, ¿vale? Lo que está claro es que van a estar y todo el mundo sabe que tiene que estar y encontrar el momentum y el cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, parece de sentido común que sí, sería mi resumen. Como decía al principio, es que si no hay un doble riesgo para las organizaciones, el de la competitividad, atracción de talento, etcétera, y el reputacional, que no olvidemos que nos viene una normativa, una directiva europea que nos va a obligar, lo que os decía, a poner el énfasis en la S de la ESG. Tengo una pregunta de Pilar, que dice, hablando de esta taxonomía de skills normalizada, estaría bien saber cuáles sí o sí van a poder asumir a corto o medio plazo la inteligencia artificial. Pues claro, eso es un brindis al sol, porque ahora mismo estamos viendo el cambio en movimiento, ¿no? Sí, es un poco lo que decía yo, ¿no? Es decir, si me hubieras preguntado hace un año, la creatividad estaba protegida, ¿eh? Pero hoy ya no lo digo tan claro. Yo creo que vamos a llegar a un punto en el que, digamos, en un trabajo, digamos, de pantalla, en un trabajo de información, va a haber un copiloto, que es la inteligencia artificial. Entonces, si tú trabajas con ese copiloto bien y te llevas bien y sabes manejarlo, vas a ser más capaz que alguien que no lo tiene. Entonces yo creo que ese es el resumen, ¿no? Trabajar con la máquina y no tanto que si la máquina te va a evitar. Resumen. Hay un vídeo que no sé si habéis visto en LinkedIn, está hecho creo que además por gente de Microsoft. Es alucinante ver cómo distintos profesionales de distintas áreas interactúan con un robot con aspecto medianamente humanoide al que le han metido la inteligencia del ChatGPT. Es alucinante. En un momento determinado el humano le pregunta a la máquina, oye, ¿tú me puedes hacer compañía? ¿Puedes ser mi amigo? Y la máquina le responde, dice, sí, yo estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Bueno, pues para eso ha venido la inteligencia artificial, para ayudarnos en lo que necesitamos, incluso en lo que no necesitemos. Ya veremos cómo es el mundo, pero sí que es cierto, bueno, que tenemos que estar muy atentos, que tenemos que estar, como siempre os digo, con esa mentalidad curiosa de intentar comprender el contexto para ponerle palabras al texto, que es el día a día en el que nos tenemos que mover y desenvolver. Muchísimas gracias a nuestros ponentes, porque de verdad para mí, bueno, yo he tomado un montón de notas para la noticia posterior que elaboraremos, ideas después para otra serie de sesiones. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.
Y muchas gracias a todos los que nos han seguido, que han sido 127 personas en el pico más alto. Así es que, y hasta hace nada, que es hora ya de comer, por eso vamos a cortar. Ha sido un Muchas placer, gracias. un verdadero placer. Muchas gracias a vosotros. Igualmente. Muy interesante. Gracias a todos, que tengáis un muy buen día y cuidaros un montón. Hasta luego. Adiós.